Dile no más a las malas noches. Cambia tu colchón. Call Mattress tiene colchones a los mejores precios de Jacksonville. 721-5081. Call Mattress ya. Saludos y bienvenidos a tu programa Conversando con Janet. Una semana más aquí con ustedes. Oye, y hoy vamos a tocar el tema de la comunicación efectiva. Realmente nos haría falta horas para hablar de este tema y tener alguna persona con quien tratar de hacer esa comunicación. Pero vamos a tratar de hacerlo en este tiempo. Así que, oye, ¿te has dado cuenta? Porque a mí me ha pasado. Comenzamos a hablar con alguien y es habla y habla y habla y habla y habla y no dejamos que la persona exponga su punto. Y a veces cuando la persona trata de hablar, nosotros ya estamos en símbolo de que ya tenemos una respuesta hecha en nuestra cabeza sin tan siquiera haber escuchado lo que la otra persona tiene que decir. Eso no se llama comunicación, eso no se llama comunicación efectiva, eso se llama hablar. Y hay una diferencia muy grande entre hablar y comunicarse. Cuando hablamos, indefectiblemente la otra persona tiene que oír, porque oír y escuchar no es lo mismo. Cuando nosotros estamos tratando de comunicarnos con la persona que tenemos de frente o con otras personas, nosotros tenemos que ser claros y precisos. Pero sobre todo tenemos que aprender a cerrar la boquita y a escuchar a los demás. Vamos a ver unos puntos bien importantes. Hablar, como dije ya, no es sinónimo de comunicarse. Hablar por hablar, pero qué lindo cuando usted comienza a decir algo y la gente le presta atención. Por dos razones. Porque sabe que usted está tratando de comunicar y de llevar un mensaje y no de hablar por decir lo que usted quiere decir sin importarle cuál sea la opinión de los demás o sin importarle cuál sea la reacción. Si estamos, por ejemplo, en medio de una situación, vamos a decir dentro de la casa, con un hijo, con el esposo o en el trabajo, con alguno de nuestros compañeros, con un jefe, la comunicación tiene que ser efectiva por muchas razones, porque si no estamos perdiendo demasiado tiempo. Cuando nosotros estamos hablando con una persona, le voy a dar unos puntos, con una persona que no se calla, yo siempre digo, ok, ¿quién va a hablar primero, tú o yo? ¿Tú quieres hablar primero? Habla tú primero. Tienes todo el derecho y dime todo lo que quieras decirme. Cuando yo comience a hablar, no puedes interrumpirme porque ya tu turno pasó. Obviamente, después de eso, quizá la persona vaya a argumentar algo de lo que yo le esté diciendo y está enteramente correcto, pero no podemos hablar uno sobre el otro. No hay cosa peor. Parecen un gallinero y entonces nadie se está comunicando. Lo que es peor, muchas veces nosotros mismos nos encontramos en la situación de que queremos responder a la otra persona sin ni tan siquiera escuchar. Por eso les digo ahorita, empezamos. Y usted se da cuenta que esa persona no está escuchando. Usted lo puede ver claramente. Está oyendo, pero no está escuchando, no está razonando. Yo misma me he encontrado, hasta que comencé a practicar cómo comunicarme efectivamente, pero me había encontrado en muchas ocasiones en que no estaba escuchando y estaba argumentando realmente en cosas que eran vanas. Estaba perdiendo mi tiempo porque no había escuchado a la otra persona. Y lo que la otra persona estaba tratando de decirme no era lo mismo que yo estaba escuchando. Ya yo tenía hecho un panorama mental, ya yo tenía hecho una línea y sobre esa línea estaba caminando y hablando. No conversando, hablando. Tenemos muchas cosas que aprender. Tenemos que vaciar nuestra mente cuando hay un tema que es un tema relevante, que es un tema que no se va a acabar hoy, pero que va a repercutir por años o por semanas, o que al final de cuentas nos puede traer una situación un poquito más grave que la que tenemos de frente. Como he dicho siempre, un problema no es un problema, o no comenzó como un problema, comenzó como una situación que no se trabajó correctamente o no se trabajó a tiempo.
Cuando nosotros estamos conversando con alguien, tenemos que aprender a parar, vaciar nuestra mente de que tenemos la razón, de que nuestro punto tiene que ser escuchado, de que tienen que entender que hay una justificación. Yo tengo que vaciarme y tengo que escuchar a la otra persona. Si aún después de haber escuchado a la otra persona, yo entiendo que tengo la razón, entonces tengo el derecho de exponer por qué creo que está correcto lo que estoy diciendo. Y obviamente tengo que dejar saber que está sustentado, no porque me da la gana, sino con argumentos básicos. Cuando yo voy donde mi hijo, por ejemplo, o les voy a decir, esto no lo puedes repetir, esto no lo puedes hacer. Por ejemplo, un ejemplo bien clásico, cuando mi hijo está conduciendo y yo estoy sentada al lado de él. Gracias a Dios, tiene 16 años, es sumamente inteligente, sumamente responsable, sumamente maduro, pero se pega del carro del frente. Yo no le voy a gritar, no te pegues al carro del frente. Yo le digo, si te pegas al carro que tienes de frente y alguien atrás te golpea, tú vas a golpear indefectiblemente al del frente y la persona del frente puede golpear a otro, pero tú tienes que pagar los daños que creaste al darle a él y el daño que causó el otro, porque todo esto lo creaste tú por guiar demasiado pegado. O sea, mi porqué y mi explicación siguieron a lo que yo quería decirle a él que no podía hacer. Y muchas veces en la vida queremos que la gente nos entienda sin que demos una explicación racional. Y una explicación racional significa que tiene base, tiene fundamento. Que yo tengo una razón para decirle, esta es la manera en que se debería hacer y esta es la manera en que no se debería hacer. Como hemos hablado en otros programas, muchas veces tendemos a tratar de decir quién está bien y quién está mal. Y ahí nosotros creamos en la otra persona un roce, una pared, y la otra persona asume una actitud defensiva o nosotros mismos asumimos una actitud defensiva. Y es lo peor que puedes hacer en medio de una comunicación, en medio de una conversación, porque al fin de cuentas estamos tratando de buscar qué es lo que está correcto y qué es lo que está incorrecto, para que podamos corregir. Pero si yo no vacío mi mente y no me pongo en los zapatos de la otra persona y no escucho efectivamente, nunca voy a tener una comunicación efectiva. Otra de las cosas en las que rayamos y realmente hoy me molesta. Brincamos de un tema al otro. Comenzamos a hablar de baloncesto, terminamos hablando de pelota y luego hablamos de fútbol. En todos los juegos se usa una pelota o una bola, como decimos en Puerto Rico, pero ninguno de los juegos es el mismo. Son totalmente distintos con reglas distintas. Cuando yo voy a hablar de alguna situación que está pasando, yo tengo que enfocarme y mantener la línea y quedarme en esa línea de pensamientos y quedarme dentro de esa situación. Una vez resuelta, puedo entonces tomar la otra. ¿No le ha pasado a usted que está hablando con alguien y brinca de un tema a otro, de un tema a otro, y después usted dice, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezó todo esto? Y si alguien le dice, pero ven acá, ustedes terminaron aquí en una discusión bien acalorada, ¿cómo empezó? Y ya nadie sabe cómo empezó. ¿Sabe por qué? Porque se desviaron del tema a muchos temas. Es como agarrar un árbol y seguir brincando como los monitos, valga la comparación, de una rama a la otra. Y de momento te quedaste encajada en una rama, porque comenzamos a discutir con algo que pasó hace muchos años. Aprendamos a comunicarnos efectivamente, a bajar el tono de voz y hablar hasta entendernos. No quieras tener la razón siempre. No quieras hacer exponer tu punto de vista sin escuchar el de la otra persona. Créeme, te va a ayudar mucho. Gracias por estar con nosotros en tu programa Motívate. Quédate con nosotros, no te retires, porque en unos breves minutos venimos con una noticia. Yo no sé, en esta noticia yo no sé si reírme, si llorar, si alarme los pelos, pero quédate con nosotros para que sepas de qué hablamos.